Buenos días a todos. Tiene razón el doctor Perusquilla. También yo tenía esa misma cuestión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A mí había áreas específicas de la carrera que no me interesaban mucho. Entonces, digo, no es una decisión que se tome desde la perspectiva de cuando eres estudiante. Sin embargo, poco a poco, digo, la carrera profesional, la vida profesional te van a ir llevando a un certero camino. Y a mí me tocó el tema de prevención contra riesgos sanitarios. Su servidor realizó una maestría en un tema diferente, más allá del tema de negocios, ¿no? En temas de política pública. Y actualmente, como bien lo comenta, me toca trabajar a nivel de Estado en Baja California con temas de prevención de riesgos hacia la salud de la población, pero específicamente el tema que vamos a hablar del día de hoy es con el tema del agua, ¿no? El tema de una salud normalmente no es un concepto nuevo, es un concepto que tiene más de 30 años del área académica, en investigaciones y demás. Sin embargo, toma fuerza a raíz de la pandemia. Nada más que quiero ver si se cambia con la ok, perfecto. Toma fuerza a raíz de la pandemia. En 2020, su servidor le tocó salir de China también. Y fue nuestra última selfie en el aeropuerto de Pudong por el inicio de las restricciones del gobierno de China con relación al tema de COVID, ¿no? Entonces empezaron a aumentar el grado de restricciones y el día 28 de enero, pues salimos del país y llegamos aquí a Tijuana nuevamente con el afán de, en un punto dado, poder regresar a Shanghái. Sin embargo, por las condiciones de la pandemia, pues el país tardó en abrir y casualmente me tocó a mí iniciar aquí la atención a temas de la pandemia desde la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, y es el tema en el que he ido desenvolviendo mi actividad profesional a la actualidad, ¿no? Cuando hablamos tradicionalmente del término salud, del que vamos a hablar el día de hoy, pensamos normalmente en un doctor, una persona vestida con una bata blanca, desde la perspectiva científica, hablándonos de temas de medicamentos, atención primaria, temas de salud, vacunas, cualquier otro tema que a nosotros se nos ocurra que está relacionado con el tema de salud. Sin embargo, la salud, y me atrevería a decir que tiene muy poco, la salud de las personas, el tema de atención médica tiene un factor muy poco determinante en la salud de la población, alrededor del 11%, dependiendo del estudio que te toque revisar. Realmente la salud a la cual dependemos todos nosotros tiene que ver con la atención médica, el hospital y demás, ¿no? Factores determinantes para la salud encontramos varios, sobre todo el que lleva el grueso del tema de salud es el factor económico-social o los socioeconómicos. Hablando del tema de los ingresos de las personas, normalmente las personas con mayores ingresos tienden a tener una mejor salud, o las personas también con grados de educación más altos, si realizamos diferentes estudios, también van a tener una mejor salud por la toma de decisiones que llevan, ¿no? Entonces, el factor socioeconómico es el que tiene el peso mayor cuando hablamos de factores que llevan a una persona a tener determinada salud, pero también el biológico humano, ¿no? Cuando hablamos de género, por ejemplo, hay enfermedades que afectan más a las mujeres que a los hombres, o también la edad. Hay enfermedades como la diabetes que afectan más a la edad adulta que a los niños, aunque hemos tenido casos ya o crisis del tema de diabetes en infantes. Y el tema de el medio ambiente, que también lleva un porcentaje importante acerca de como determinante de salud de las personas, y que tenemos que poner mucho ojo ahí, porque con el cambio climático y las diferentes olas de inmigración, sobre todo que hemos tenido aquí en Tijuana, pues este determinante toma mayor relevancia, ¿no? Para la ciudadanía también. Entonces, el medio ambiente, hablamos de temas como, por ejemplo, la migración, hablamos de temas como, por ejemplo, la fauna, la flora, el área en la que vivimos, el tema de que somos una ciudad costera, por lo menos aquí en Tijuana. Entonces, hay determinantes específicos del medio ambiente que van a tener un impacto mayor, inclusive a la atención médica, sobre el nivel de salud que los ciudadanos aquí contamos, ¿no? Entonces, hablar de salud lleva más allá de hablar solamente de atención médica, y eso permite que diferentes disciplinas de las diferentes áreas
pues coadyuvemos cuando hablamos del término salud y se convierta más allá de la atención médica en un factor universal que atiende y necesita de diferentes disciplinas para ser atendido, ¿no? Desde mi perspectiva, por lo menos el tema de política pública, me toca colaborar con diferentes disciplinas, desde el tema médico, el tema de veterinario, por ejemplo, científicos ambientales y demás, porque lo importante aquí es atender el tema de la salud, pero entender el concepto de una salud te lleva entonces a tratar de explorar otras áreas determinantes que afectan la salud de los individuos. Entonces, es un concepto que no es nuevo, tiene más de 30 años en discusión, pero es un concepto también que modifica la perspectiva de atención médica y genera que muchas diferentes áreas se tengan que integrar a esta visión de la salud de la cual vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces, el tema de medio ambiente, por ejemplo, del cual la salud animal y la salud humana es dependiente, pues trae un peso muy significante sobre la forma en la que nos desarrollamos, en la que nos integramos como sociedad, pero también en la forma en la que vamos a vivir nuestra salud, ¿no? Entonces, hay temas específicos en el medio ambiente que afectan a la salud humana y de la cual somos parte. Entonces, lo que queremos hablar aquí es que son conceptos que están integrados en uno solo y que nos afectan a nosotros desde la perspectiva de salud humana. El COVID, pues es un ejemplo muy claro de ello. Digo, nace, o tendenciosamente se dice que inicia desde los mercados húmedos, ¿no? En Wuhan, y es un salto de un animal a una persona. Y entonces tenemos que considerar que nuestra salud no solamente depende de nuestro comportamiento, sino también del comportamiento que estamos llevando como sociedad en el tema animal y también en el medio ambiente, ¿no? Ha habido, por ejemplo, ahorita en Tijuana, en el tema del cambio climático, estamos a mediados de mayo y seguimos teniendo frentes fríos en la ciudad. Eso también conlleva a que haya determinantes específicas que trae consigo el cambio climático y que nos afecten a nosotros como ciudadanos desde la perspectiva de salud, la calidad del agua, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el tema de salud animal, la seguridad alimentaria, la ganadería, vectores de enfermedades, como por ejemplo en Mexicali actualmente, bueno, ha habido siempre un tema muy complejo en Mexicali con rickettsiosis. Por naturaleza, por las condiciones climáticas de Mexicali, se presta más a que haya infección por tema de garrapatas en la ciudad. Entonces hay temas complejos que atender allá. Y todos estos son determinantes para la salud humana también, determinantes sociales, movimiento de población, creencias y costumbres y demás. Siguiente. Bueno, los efectos del medio ambiente, ahora sí hablando un poquito más acerca de lo que este foro significa, tiene efectos el medio ambiente en la salud de las personas, desde la contaminación del aire, el tema de enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas como el asma y la sinusitis, enfermedades de transmisión por vectores como malaria, el dengue, la zika, la rickettsiosis, y enfermedades de transmisión por agua como el cólera, la diarrea, infecciones en la piel, infecciones oculares. Y aquí en donde nos vamos a basar el día de hoy es en el recurso hídrico y los suministros de alimentos. La desnutrición, la brucelosis, la salmonela, la marea roja, intoxicación por alimentos y el E. coli. Si nos vamos al objetivo número 6 de los objetivos del desarrollo sostenible, tenemos Clean Water and Sanitation, agua limpia y saneamiento básico, está dentro de los objetivos, el objetivo número 3 y la meta, el objetivo 6.3, mejorar la calidad del agua y el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura, ¿no? ¿Alguien me podrá apoyar a leer exactamente qué nos dice el objetivo número 6.3? Por acá, de este lado que estamos cerca. 6.3. Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos. Reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente reciclando la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Muchísimas gracias. Pues marcamos aquí dos factores, ¿no? El primero es eliminar el vertimiento.
es uno de los objetivos ahí. Y el segundo es reducir a la mitad el porcentaje de agua residual sin tratar. Vamos a mostrar ahorita unas fotografías, por ejemplo, que se han vuelto algo común en Tijuana y todo el estado con relación al tema del vertimiento. Estas son fotografías de escurrimientos en playas por el desborde del sistema de alcantarillado, tomadas por personal de la misma comisión que atiende el muestreo de playas en todo el estado. Y se ha denotado que hay escurrimiento, por ejemplo, en alcantarillados a lo largo del municipio que terminan directamente desbordados en el mar, ¿no? Entonces, uno de los factores de riesgo es definitivamente poder modificar esa parte, pero ahí es cuando entra el concepto de una salud, porque no realmente requiere de atención médica, sino de la modificación de factores de riesgo que existen latentes que llevan a las personas a contraer enfermedades e infecciones. Me gustaría aquí, tenemos dentro de la comisión un programa, se llama Programa de Agua de Calidad Bacteriológica, en donde llevamos a cabo muestreo de agua desde la tubería hasta los cuerpos de agua que se encuentran en la región y las cuencas, pero también el muestreo de playas en todo el estado. Tomamos la información del Departamento de Evidencia y Manejo de Riesgo de la comisión y quisiera mostrarles un poquito cómo estaba la perspectiva antes en el año 2021, ¿no? Los puntos rojos son los puntos de muestreo de la calidad bacteriológica del agua. Se lleva una persona de la comisión, un verificador sanitario, asiste a las playas de todo el estado, dependiendo del municipio, desde San Felipe, Ensenada, Rosarito y Tijuana, y toma un muestreo de agua que es después llevado al Laboratorio Estatal de Salud Pública, en el cual es analizado para determinar los enterococos que existen en el agua y poder determinar si es un agua sana para el uso recreativo de las personas, ¿no? En un término de agua para uso recreativo, pero también se toma muestreo de agua que corre por nuestros sistemas de abastecimiento de agua en nuestros hogares, también de aguas, de plantas de agua para determinar el nivel de purificación de agua. Entonces, es un programa estatal que se lleva a cabo en todos los municipios del estado y que repercuten directamente en nuestra salud, porque en el momento en que esa agua no sea de calidad idónea para nosotros consumirla, pues entonces estamos hablando de que puede tener un impacto en nuestra salud, ¿no? Bueno, en el año 2021, el 2 de marzo, se toman estos 4 puntos de muestreo, se toma el enterococo, porque el enterococo es una bacteria, a diferencia de otras bacterias que se pueden encontrar en el agua, que resiste más a la salinidad. Entonces, hay otro tipo de bacterias que se pueden monitorear, como el E. coli, pero el E. coli tiende a morir más rápido por condiciones atmosféricas y por condiciones de salinidad del agua, ¿no? Entonces, los puntos rojos son los puntos que salen arriba de la norma del agua oficial mexicana, en la que se indica que está por arriba de los 200 enterococos, el agua deja de ser apta para el uso recreativo y el uso humano, ¿no? Entonces estamos hablando de que el 21 de marzo, el 2 de marzo del 2021, tenemos los puntos de monitoreo, que son 4 en la ciudad de Tijuana. Tenemos el más cercano que ustedes van a conocer, que está muy cerca de la línea internacional, y los demás que se distribuyen. Los puntos rojos son la demarcación, el impacto que tiene en toda esa área, y los rojos centrales aquí, dependiendo del color, es como sale el resultado del monitoreo del agua en ese día, ¿no? Entonces estamos hablando de que en este día, el 2 de marzo de 2021, el agua estuvo por arriba de los 25,000 enterococos. Eso quiere decir que está muy por arriba de lo que está permitido por la Organización Mundial de la Salud, que son 100 enterococos por 100 mililitros de agua, ¿no? Es como se comportó en el año 2021. El 25 de mayo de 2021, alrededor de un mes después, tenemos que el resultado ya está dentro de norma, o sea, está por debajo de los 200 enterococos, ¿no? ¿Qué sucede después? En marzo del 2022, un año después, ya los vemos muy por arriba de los 200, está alrededor de, ¿qué serán? 5,000 enterococos, si se alcanza a ver en la imagen, y ya para el marzo del 2022, entonces los vemos todavía
algo dentro de norma. En algunos puntos, en la línea internacional, todo se encuentra fuera de norma, pero en los demás puntos podemos deducir que están dentro de la norma, o sea, por debajo de los 200 enterococos por mililitro de agua. ¿Qué es un enterococo? Es una bacteria que vive en nuestro organismo, básicamente, y que puede llevarnos a contraer infecciones cutáneas en la piel, en los ojos, y que también si nosotros la ingerimos el agua, pues puede traernos algunas otras infecciones de temas ya digestivos y demás, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el agua de calidad para uso recreativo en las playas esté por debajo de los 100 enterococos. Normalmente estamos por arriba. En marzo, en el 2025, en mayo, ya está dentro de norma. Aquí estamos un poquito arriba de norma y aquí otra vez regresamos a estar dentro de norma. ¿Qué pasa en los análisis más recientes? Febrero del 28 del 2023. Estamos arriba de los 25,000 enterococos. ¿Por qué 25,000 enterococos? Porque realmente la muestra de laboratorio es el máximo que pueda analizar, ¿no? Los 25,000. Si estamos muy por arriba de los 25,000, podemos decir que aquí estamos fuera de norma, muy por fuera de la norma, pero el máximo que pueda analizar la muestra de laboratorio son 25,000 enterococos. Es aparte interesante, ¿no? Puede estar muy por arriba de ello. Marzo 28. 2023 también. En abril hubo una disminución y en mayo regresamos nuevamente a tener esta cantidad de enterococos en las playas de Tijuana. Es nomás ejemplo para las playas de Tijuana fuera de norma. ¿Qué podemos deducir de esto? ¿Alguien tiene aquí algún comentario? 2021, 2022 y 2023 estamos totalmente fuera de norma. ¿Qué sucedió durante esos años? Uno de los factores por los cuales se puede deducir que hubo una disminución en la cantidad de bacterias en playas de Tijuana es precisamente por el tema de la pandemia. Hubo menos tráfico en las ciudades, hubo menos escurrimientos de agua a las calles que terminaban en las playas. Pero otro segundo punto que podemos más o menos determinar con los resultados del año 2023, que están aquí, es precisamente que hemos tenido también mayores precipitaciones en la ciudad de lo que hemos tenido en los años anteriores, ¿no? Ha sido muy fuera de lo común tener frentes fríos en plena primavera, y ha habido mucho más lluvia, y esa agua de lluvia pues genera un escurrimiento por toda la ciudad que al final termina en playas, hablando de la ciudad de Tijuana, en playas de Tijuana, y termina en el mar. Otro punto importante aquí es que las condiciones actuales de las plantas de tratamiento de Tijuana pues no tienen la capacidad de tratar todo el agua en temporada de lluvias y tienden a ser apagadas con el propósito de protegerlas para que los motores y todo el equipamiento que está invertido ahí no se descomponga por la capacidad que tiene, ¿no? Entonces termina normalmente el agua del alcantarillado sin ningún proceso de tratamiento finalizado en el mar, sobre todo aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Y un punto importante que no se nota mucho en los medios de comunicación, pero creo que es importante mencionarlo, es que la mayor parte de las plantas de tratamiento de aquí son binacionales. La decisión de apagarlas o mantenerlas en uso es una decisión binacional que se usa que se toma tanto por el gobierno de Estados Unidos como el de México, ¿no? No solamente trata aguas de la ciudad de Tijuana, también trata aguas de la ciudad de San Diego, y así de forma opuesta, las plantas de tratamiento de agua en San Diego también tratan aguas de la ciudad de Tijuana. Bueno, hay repercusiones específicas. Las repercusiones más a corto plazo pueden ser el tema de impacto ambiental. Ahí tenemos una noticia, por ejemplo, que sucedió hace apenas, ¿qué serán? 2, 3 meses, en la ciudad de Rosarito de Ensenada, donde se encuentran diferentes animales marinos en la costa, ¿no? Atendidos por la Marina, nos indican los oceanólogos que no están directamente relacionados con la mala calidad del agua en Rosarito y Ensenada. Sin embargo, se puede pensar que es uno de los factores que podría relacionarse el impacto ambiental que está teniendo la mala calidad del agua en las costas del estado hacia la vida marina. Y la otra repercusión también es definitiva en turismo.
mayormente por el cierre de playas en el estado, y también la inversión extranjera o la inversión local también se desincentiva y se invierte menos debido a que hay menos visitantes en la región, ¿no? Pero hay repercusiones más a largo plazo que normalmente no notamos o no atendemos, precisamente porque nos enfocamos en las repercusiones inmediatas, las que tienen más peso en características mediáticas, ¿no? Pero que tiene efectos a largo plazo en la salud. Por ejemplo, un niño que tiene una enfermedad diarreica hoy por o un consumo de agua inadecuada, puede durarle por el resto, ese choque de enfermedad diarreica puede durarle por el resto de su vida, ¿no? Normalmente se le conoce como una etapa crónica de diarrea, en la cual los menores que son afectados tienen repercusiones físicas y psicológicas que pueden tener repercusiones también en su disminución de su productividad cuando son mayores, ¿no? Tiene efectos, aumento en el gasto de atención médica. Ahorita vamos a ver cómo la falta de tratamiento de agua en Tijuana ha aumentado la atención en diferentes hospitales por temas diarreicos en la región, y también reduce la productividad a largo plazo, la productividad laboral de las personas, ¿no? Lo que platicaba en un momento, aquellos infantes que son afectados por el tema de agua sin tratar o por cualquier otra actividad diferente a una actividad sana, por ejemplo, en el tema del lavado de manos o en el tema de saneamiento básico, escurrimientos que se dan en colonias de Tijuana que afecten a la salud de las personas, pues entonces tiene una repercusión directa en su salud del menor hoy, pero también puede tener una repercusión que no notamos a lo largo del tiempo, porque al final repercute en su productividad, en su actividad y también en sus niveles de capacidad para aprender, ¿no? Entonces, lo que hemos notado, por ejemplo, estos son datos que los extraemos del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud aquí en el estado. Todos los hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, están obligados a reportar a las EDAs, las enfermedades diarreicas agudas atendidas, en lo que se conoce como semanas epidemiológicas. Entonces, al momento de que ellos atienden a una persona que tuvo una enfermedad diarreica aguda, la tienen que reportar a la Secretaría de Salud. Vemos que en el 2018 se atendían alrededor de 75,000 casos de diarreicos al año en Tijuana nada más. Es un número bastante alto comparativo con algunos otros municipios del país. 2019 vemos una disminución también, 2020 y 2021, pues esta disminución pudo haber sido, tiende a ser más porque hayan disminuido realmente las infecciones diarreicas en la ciudad, puede ser porque todo el sector salud se volca a atender la pandemia y entonces se dejan de reportar las enfermedades diarreicas aquí en la región, ¿no? Precisamente porque había que reportar la atención ahora a pacientes que podían haber estado expuestos al COVID. Y después, una vez terminada la pandemia, empezamos nuevamente a notar un aumento, lo que se reportó hasta el cierre del año 2022, en enfermedades diarreicas que pueden haber estado relacionadas con temas de saneamiento básico o temas de agua en 2022. Ahora, ¿cómo se distribuye esa atención en Tijuana? Digo, afortunadamente, los datos de Secretaría de Salud permiten que se pueda identificar a través del sistema de salud público y privado en donde se están atendiendo esas enfermedades diarreicas, ¿no? ¿Y cómo lo distribuimos? Aquí tomé nada más a un par algunos hospitales en específico que estuvieran dentro de la zona urbana de Tijuana, y encontramos que la mayoría de las atenciones diarreicas se da en colonias como Mariano Matamoros y también a números altos en el Florido, y la menor parte de ellos son reportadas en zonas como el centro, por ejemplo, o zona Río, ¿no? Difícil saber por qué, no quiere decir que porque haya menos cuidado o menos atención
en el tema del agua en zonas como el centro o zona río, pero sí podría ser porque aquí es donde mayormente se atienden en hospitales privados. Y dentro de áreas como, por ejemplo, Mariano Matamoros, el Florido, las personas se atienden en centros de salud, consultorios adjuntos a farmacia, como los de farmacias similares o Roma. Entonces, tienden a atender personas de menores recursos, donde se dan características de mayor exposición a agentes que les causan enfermedades diarreicas, ¿no? Entonces, hablando de una salud, la atención médica sería el último eslabón de la cadena, porque hay repercusiones de riesgo que nos toca atender aquí en el Estado, que están en primera instancia afectando la salud de las personas. Y no tenemos que llegar a este punto de la atención ya médica, tenemos que atenderlo desde la prevención, ¿no? Lo que pensamos. Ahora, utilizamos un método para analizar qué factores de riesgo podrían ser los causantes de estas enfermedades diarreicas aquí en el estado. Hay una medida desarrollada por la Universidad de Washington que permite hacer una comparativa de los factores de riesgo a través de datos que ellos tienen. Y lo que notamos es que en gran parte de esas enfermedades diarreicas pueden ser relacionadas directamente con la calidad del agua, ¿no? Con la calidad bacteriológica del agua, lo que estudiamos al principio, pero también con saneamiento básico que no es seguro, alcantarillado que está desbordado, aguas negras corriendo por la ciudad, que si bien están en un punto específico de la ciudad y pueden ser atendidas, pues obviamente hay una movilización de personas que a través del movimiento con llantas de carro, pasar por esos cuerpos de agua negra que corren por la ciudad, pues entonces llevan a que estas bacterias se puedan movilizar por el resto de la ciudad, ¿no? Otro de los agentes importantes aquí sería la desnutrición infantil, aunque no es uno de los mayores comparado con el tema de calidad del agua en el estado. Si nos vamos a otros países, por ejemplo, y vemos con qué se relacionan las enfermedades diarreicas en estos países, dependiendo también de temas culturales, la desnutrición infantil pega un poco más ya en el tema de la mujer. Las niñas tienden a ser afectadas por enfermedades diarreicas más que los niños, precisamente porque le dan más atención a alimentar a los niños más que a las niñas. Entonces podemos deducir algunas cuestiones de aquí, ¿no? Entonces, este factor de riesgo está más determinado por las condiciones de agua, por lo menos aquí en México, que por otras condiciones de desnutrición. A nivel global, hasta la fecha, más de 700 menores de 5 años mueren cada día a causa de enfermedades diarreicas. Esto de acuerdo a datos de UNICEF. Y bueno, a veces es complejo tomar decisiones en materia de política pública por el gasto que representa la atención a este tema. Por lo menos, digo, en Baja California el tema de la calidad del agua se podría atender con mayor inversión en infraestructura, ¿no? Pero también tendría implicaciones a largo plazo, el tema WASH están relacionados con el concepto WASH. Aquí hay alguien que conozca de qué trata. Bueno, WASH son las siglas por Water, Sanitation and Hygiene, agua, saneamiento básico e higiene, y las prácticas, invertir en prácticas de higiene, en mayor infraestructura para saneamiento básico y mayor distribución de agua de calidad, pues tendrían un impacto, un retorno de 4.3 en forma de costos reducidos en atención médica, por ejemplo, ¿no? Entonces, invertir en temas de saneamiento básico para cambiar la infraestructura hídrica de las ciudades, invertir en campañas de higiene, de lavado de manos, que es tan importante, invertir en campañas de educación e invertir en temas relacionados con la calidad del agua bacteriológica, pues entonces traía una retribución a los países en temas de atención médica, ¿no? La salud, como lo comentaba, toca la atención primaria,
el tema de niveles de prevención, conocemos tres niveles. Está el primario, el secundario y el terciario. El primario es la eliminación de factores de riesgo inmediatamente antes de ser propagados como una infección, se tiene que atender. La secundaria la entendemos como la enfermedad asintomática, la detección precoz y el tratamiento de enfermedades. Y la terciaria es ya cuando la enfermedad está en hospital, está siendo atendido el individuo y se trata de reducir entonces su complejidad y su muerte, ¿no? Entonces, cuando hablamos del término de una salud, estamos hablando de básicamente atención primaria. El trabajo que se lleva con relación a monitoreo, por ejemplo, el trabajo que hacen las universidades de investigación, hablamos precisamente de la eliminación de factores de riesgo que puedan detonar enfermedades en la población. Entonces, una salud habla de factores de atención primaria y ahorita vamos a poner un ejemplo cómo se trata un factor de atención primaria, por lo menos a nivel estado. Algunas de las acciones que se llevan a cabo en la comisión relacionadas con la atención primaria era, como lo comentamos al principio, el monitoreo. Se llevan acciones de monitoreo de agua, hablando específicamente de agua, pero también se llevan acciones de muestreo de alimentos, por ejemplo, en diferentes áreas de la ciudad. Se toman muestreo de carnes en rastros, se toma muestreo de pollos en diferentes carnicerías, se toma muestreo de alimentos en restaurantes, se toma muestreo también de alimentos o materia prima que se está utilizando, por ejemplo, en San Quintín para la producción de algunos bienes de consumo, y de eso se mandan al laboratorio estatal y se saca un análisis de cómo está la calidad de esos, con el fin de evitar una complicación a la salud una vez que esto es consumido por las personas, ¿no? Hablando en este tema en específico. Se llevan acciones de cloración en sistemas de abastecimiento de agua, por ejemplo, en el Valle de Mexicali. La mayor parte del Valle de Mexicali no es abastecida como lo es aquí en la ciudad de Tijuana, a través de un sistema integral de agua. En el Valle de Mexicali se abastecen directamente de sistemas de abastecimiento a través de tinacos en las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que llevamos? Los sistemas de cloración y capacitación para la cloración de tinacos, ¿no? El tema de aguas residuales, alimentos, como lo comentaba, se toman ahí muestreos de alimentos. Tema de agua purificada, el agua que llevamos a nuestros hogares es monitoreado de forma regular a través de inspecciones de verificación, en donde se toma también muestreo y se manda al laboratorio estatal para medir los niveles de purificación del agua y que sean aptos para que los podamos consumir en casa, ¿no? El muestreo se hace plantón de hisopos de mur, sobre todo en el alcantarillado, que es lo que está haciendo una persona de la comisión. Se deja el hisopo para determinar la existencia o descartar la existencia de cólera en el alcantarillado de las ciudades. Una vez que se toma el hisopo, también es enviado al Laboratorio Estatal de Salud Pública, entonces se puede descartar la existencia de cólera. Se toma, como lo comentaba, pues muestreo de agua purificada y hielo, agua de mar, en este tema que platicamos hace un momento, que era muestrear la existencia de enterococos en el agua de mar a fin de descartar o poder tomar acciones preventivas para que las personas no ingresen, y el muestreo de alimentos, y también parte de la acción primaria, la atención primaria que se genera para tratar de mitigar temas de riesgo relacionados con la salud de las personas, pues entonces la promoción de buenas prácticas, sobre todo de repente en áreas como restaurantes, que son los que sirven alimentos a las personas, pues se tiene que capacitar al personal para evitar que haya una contaminación cruzada y pueda afectar a la salud de las personas, ¿no? Se toman acciones como autorregulación en diferentes ámbitos que la comisión revisa, y se identifican y evalúan diferentes tipos de riesgos. Entonces, es un conjunto de acciones enfocadas en atender la enfermedad antes de que pueda siquiera existir, que pueda ser atendida como un factor de riesgo y que no pueda detonar esto en que se desenvuelva un tema de enfermedad en una comunidad en específico. Voy a dejarle hasta aquí, platicarles un poquito de lo que hacemos dentro de la comisión, y básicamente es como nosotros tratamos de trabajar el tema de una salud. Si tienen alguna pregunta, encantado de poder contestar. Bueno, más preguntas, comentarios. Una de las gráficas que
el tema de la zonificación de los impactos de las personas atendidas con problemas de enfermedades, creo que ponían el fluorido e incidencia. Creo que también tiene que ver mucho el factor población. Si hablamos de Florido, la cantidad de gente que vive en Florido, comparada a la que hay en la zona del centro, pues es mucho mayor. Entonces, el indicador a mí no me diría tanto que la incidencia, el número de casos sí es mayor, pero de acuerdo a la población tendría que sacarse una proporción para saber si el índice realmente es mayor. Sí, definitivamente me gustaría ahondar un poquito en esto. El caso de que tengamos mayor incidencia de EDAs en colonias, o vamos a decir un poco más populares de la ciudad de Tijuana, no quiere decir que haya menos, digamos, mayor riesgo con relación a lo que hablamos de temas de agua, sino también que en este lado de la ciudad tenemos mayor oferta también de servicios de salud, como por ejemplo a través de consultorios adjuntos a farmacia, que es donde se podría atender a mayor gente, pero en zonas, por ejemplo, como el centro de Tijuana o zona Río, tenemos clínicas privadas que atienden también a una población considerable, pero también hay menos acceso a ser atendidos en esas clínicas que lo que está el acceso a que podamos nosotros acercarnos a un consultorio donde se cobra menos el tema de la consulta, ¿no? Por ello, yo creo que no está relacionado directamente con que haya más casos en colonias populares, sino que la atención médica que se reporta, porque es cuando llega el paciente al consultorio, es mayor en áreas afuera de la zona centro, la zona centro de la ciudad de Tijuana. Pero totalmente de acuerdo. No nos habla mucho de cómo se distribuye, pero sí de cómo se atiende. Muchas gracias, Alberto. Vamos a pasar a la ronda de preguntas sobre el tema expuesto por nuestro conferencista, un tema realmente muy interesante, tanto para estudiantes de negocios como también para los estudiantes de deportes. Tiene que ver mucho con estas actividades de salud. ¿Alguna pregunta que considere? Deja abierto. Bueno, dos preguntas. ¿Cuántos trabajadores tiene la comisión? Sería la primera. Y si crees que son suficientes, ¿no? Ante los enormes retos que tienen. Y la segunda sería, ¿cómo manejan todo el conflicto de intereses y dilemas que se pueden crear ante un cierre de una playa, por ejemplo? ¿Está fácil decirle a la gobernadora, tenemos que cerrar la playa? O a los trabajadores del malecón, por ejemplo, ¿cómo manejan esa situación en la comisión? Sí, con el número de trabajadores es un grupo pequeño, realmente para los retos que tiene una ciudad como la de Tijuana, sobre todo comparativamente, si se compara la comisión con el homólogo en Estados Unidos, y es un grupo pequeño, realmente si hay gentes de diferentes profesiones vinculadas, porque se atiende todo básicamente, ya hablando del tema de la comisión, se atiende todo lo que está relacionado con el factor de riesgo, desde una crema que se consume o que se puede poner en la piel, hasta un alimento que se pueda consumir o un agua que se pueda tomar, o una máquina que vaya a ingresar a mi cuerpo a hacer algún procedimiento, también es atendido y revisado ya sea por la Comisión Federal o por la estatal. En el tema entonces sí es un grupo pequeño, son alrededor de 80 personas a nivel estado que realizan toda esta labor, pero desde el tema de cómo se maneja la parte política, cuando hay un tema de cierre de playas, por ejemplo, pues es un tema complejo, ¿no? No quisiéramos que una playa fuera cerrada, sobre todo no en temporada vacacional, porque trae bastantes recursos al estado. Lo que se busca menos es afectar el tema económico, pero hablando en ese tenor es mucho más sencillo porque estamos hablando de un tema de salud pública. Entonces, hay muy poco que debatir cuando hablas de un riesgo sanitario. El argumento es muy claro, aunque haya ahora sí que partes interesadas, ¿no? Como se le conoce normalmente el tema de políticas públicas, los stakeholders, que se tengan que convencer de tomar una decisión. Realmente no es decisión ni siquiera del gobierno del Estado,
cada ciudad, en cada municipio tiene algo que se llama Comité de Playas Limpias y es una decisión ahora sí que colegiada entre diferentes organismos donde participa obviamente el municipio, participa la CONAGUA, participa la institución de agua del municipio. Aquí en Tijuana, pues, obviamente está la CES, participa la sociedad civil con diferentes grupos. Aquí en Tijuana está participando Proyecto Fronterizo, por ejemplo, que son un proyecto que trabaja mucho en comunidades y están muy interesados en el tema del agua, hacen limpiezas de agua y de playas y demás. Entonces, es una decisión colegiada, no es una decisión que tome la comisión como tal. La comisión toma muestreo, presenta resultados y esos resultados de hecho son públicos. Si nosotros ingresamos a la página de la COFEPRIS y buscamos resultados de monitoreo de playas en todo el país, encontraremos cómo está el tema de monitoreo de playas en el resto del país. Y entonces esos resultados se ponen sobre la mesa y se tienen que analizar para tomar una decisión como ella misma. Pero sí, realmente es un tema complejo también. Muy bien, no sé si hay algo más, alguna pregunta en particular. Estamos con los tiempos. Bueno, agradecer al maestro Alberto Amador Alarcón por su excelente conferencia.